primer pensamiento, pero que no pienso desarrollar demasiado, al menos ahora, decía, y como la esposa es la alegría del esposo, así tú serás la alegría de tu Dios. ¿Saben que nosotros somos la alegría de Dios? ¿Les gusta o no les gusta? Yo voy a ser la alegría de Dios con el carácter podrido que tengo. Bueno, no somos todavía plenamente la alegría de Dios, pero cuando estemos en el cielo ya plenamente purificados de nuestros pecados, y hay un detalle, dice, así como la esposa es la alegría del esposo. Acá hay muchas esposas. Me imagino que todas ustedes son las alegrías de sus esposos. Dice la palabra de Dios. Así y como la esposa es la alegría de su esposo, así serás tú la alegría de tu Dios. Me imagino que todas ustedes son las alegrías de su propia familia. Si no lo fueron hasta ahora, digan, a partir de hoy voy a ser la alegría de mi esposo y de mi familia. Si no tengo ya más esposo porque soy viuda o porque me separé, seré la alegría de mis hijos, de mis nietos. No voy a ser una vieja refunfuñona, quejosa. ¿Sí? A ver, una sonrisita para Dios. Una selfie para Dios sale. En las selfies Dios siempre sale. Bien. Pero voy a hablar. Hola. Subime el volumen de este un poquitito. Voy a hablar de las bodas de Caná. Así que es el evangelio de hoy. Y voy a darles dos platos y un postre. Pero los platos están buenos, pero el postre nos va a bendecir muchísimo. Primer plato, la libertad para decir no. Digan, ser libres para decir no. María le dice a Jesús, no tienen vino. Y Jesús dice, mujer, ¿qué tenemos que ver nosotros? Mi hora no ha llegado todavía. ¿Jesús aceptó el pedido de María? No, digamos, habría que darle demasiada, vuelta para pensar que contrario a todas las evidencias, esa respuesta de Jesús fuera una aceptación del pedido implícito de María. Porque de hecho María tampoco hizo un pedido explícito. Jesús, quiero que hagas un milagro, que cambies el agua en vino. Simplemente dijo, es muy típico del femenino. Mirá, Pichi, se quemó la bombita. Mirá, se rompió la canilla. Bueno. Y no es un pedido, es una información. ¿Me siguen o no? Pero Jesús dijo, mujer, ¿qué tenemos que ver nosotros? Mi hora no ha llegado todavía. Es un no al pedido de María. Y no solo es un no al pedido de María, es un no justificado teológicamente. Mi hora no ha llegado todavía. Y ahora voy a hacer referencia a lo que significa la palabra hora en el Evangelio de Juan. Todo el Evangelio de Juan, que es el que leímos prácticamente el inicio recién, todo el Evangelio de Juan tiene dos partes. El libro de los signos, que son los primeros 12 capítulos, y el libro de la hora, que es del capítulo 13 hasta el final. ¿En qué consisten los signos? Los signos son los milagros. ¿En qué consiste la hora? La hora, dice Jesús, es la hora de su elevación en la cual es glorificado. Jesús, en la última Pascua, antes de padecer su pasión, dice que vinieron unos griegos a decir que lo querían ver.
y que dijo, ahora ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre va a ser glorificado. Ahora. Y cuando yo sea levantado en alto sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí. O sea, la hora es la hora de la elevación de Jesús sobre la tierra en la cruz. Y ojo, es la hora de la cruz. Y en la hora de la cruz hay un texto que es paralelo al texto de Caná. Caná es la intervención inicial de María. María después no intervendrá más en todo el Evangelio. Luego va a intervenir al final del Evangelio, en la hora justamente, cuando ella esté al pie de la cruz, junto con el discípulo amado y con una hermana de ella, María, mujer de Cleofás. ¿Se dan cuenta? Jesús dice, esa hora de mi elevación, de mi muerte y de mi gloria todavía no ha llegado. Jesús dice que no, incluso dando argumentos teológicos para decir que no. Ahora, yo me quiero detener en esto, en la posibilidad de decir que no. A veces en las comunidades cristianas o en las familias, que me digan que no es un problema. O yo decir, de los dos modos a veces decir que hay personas que tienen el no fácil. Esto que estoy diciendo ahora no es para las personas que dicen que no por las dudas. En las comunidades cristianas no abundan, pero algunos hay. En general, lo que más hay es quienes dicen que sí, queriendo decir que no. Cuando yo digo que sí, queriendo decir que no, estoy sintiendo que mi dignidad está siendo vejada de alguna manera y que yo estoy siendo cómplice de esa vejación de mi propia dignidad. Decir que no es decir que no a la persona. Decir que no, de lo que estamos hablando, es decir que no o a un ofrecimiento o a un pedido, no a la persona. Yo puedo decir que no al Papa si lo que me propone o me pide, de alguna manera, yo no lo quiero o no lo puedo hacer. Vos podés decirle que no a tu obispo, a tu párroco, a quien esté, a tu jefe, a alguien que tenga autoridad. Incluso cuando aquello que te pida parezca tener fundamento teológico. Y esto hace que las comunidades y la posibilidad de decir suavemente que no, cuando en las comunidades o en las familias, suavemente, no hace falta pelearse con nadie para decir que no. Cuando uno se acostumbra a decir que no, decir que no por las dudas, sino no a algo concreto. No es un no a la persona, insisto, sino a una propuesta o a un pedido. Cuando uno dice que no serenamente, eso genera comunidades donde reina la libertad de pensar, la libertad de pedir, la libertad de opinar, sin ofuscarse, sin ponerse nerviosos, sin ponerse tensos, ¿sí? Normalmente, cuando alguien pide con autoridad, tendría que dar un fundamento de lo que pida, por supuesto. Pero siempre está la posibilidad de decir que no, esto yo no lo voy a hacer. Y esto es sano. Digan, voy a aprender a decir que no. Si Jesús le dijo que no a su madre, ¿me siguen? Ahora bien, primer plato entonces, la libertad para decir que no. Segundo plato. ¿Quieren el segundo plato? ¿Les gusta? El segundo plato, enseguida les voy a poner título, pero tiene que ver con la respuesta de María al no de Jesús. ¿Qué respuesta, qué acción hizo María cuando Jesús le dijo que no? ¿Qué hizo? Se puso a llorar, me rechazó mi hijo.
pobre de mí, mi hijo no me tiene en cuenta. ¿Qué hizo María? Agarró a los servidores que estaban en la fiesta y les dijo, frases famosas si las hay. ¿Cómo le dijo? Hagan todo lo que él les diga. Pero para un poquito. Jesús no le acababa de decir que no. Fíjense qué interesante, ¿no? Hay que saber interpretar cuando un no es absoluto, sino cuando un no esconde un sí. Y generalmente siempre un no esconde un sí. Porque Jesús no dijo, interesante también, está argumentando, miren qué interesante este argumento, dijo, Jesús no le dijo, de ninguna manera voy a hacer un milagro para salvar la fiesta de estos novios. Dijo, ¿qué tenemos que ver? Nosotros, mi hora no ha llegado todavía. Bueno, podemos adelantar los relojes. Fíjense que el no de Jesús teológico escondía la posibilidad de adelantar el reloj, si cabe decirlo de esta manera. ¿Me siguen? Pero voy a leer este gesto de María a partir de un texto de un teólogo muy conocido, que ya murió, en español, que se llamaba Juan Luis Ruiz de la Peña, en un libro que se llama El don de Dios, un libro muy, muy interesante, muy difícil, no es para leer así nomás, es un libro muy difícil, pero muy lindo. Entonces él se está preguntando, me acordé de este pensamiento. El pensamiento es, ¿cómo es que Dios nos hace justos? ¿Cómo? Se pregunta él, ¿cómo es que Dios nos hace justos? Todos nacemos pecadores, ¿sí o no? Con el pecado original. ¿Cómo es que Él nos hace justos? O sea, ¿cómo sucede lo que en el lenguaje bíblico se llama la justificación? ¿Cómo se llama? Y siguiendo lo que dice San Pablo, dice, la justificación sucede por la fe. La justificación sucede por la fe, no por las obras de la ley, sino por la fe. ¿Por dónde viene la justificación? Pero claro, dice Juan Luis Ruiz de la Peña, se pregunta, ¿y los que no tienen fe, que van a ser siempre pecadores, enemigos de Dios? ¿O no vemos acaso en el mundo personas que viven en un nivel heroico de solidaridad y de amor? Esas personas que viven en ese nivel hermoso, ¿no?, de amor, de entrega a los demás, de solidaridad, ¿son enemigos de Dios? ¿Podemos conservar una visión tan estrecha, puesto que no tienen fe, son enemigos de Dios, no están en estado de justicia? Parece un tanto absurdo. Entonces, Juan Luis Ruiz de la Peña, siguiendo también a otros teólogos, dice, así como la fe es una virtud teologal, la otra gran virtud teologal, o mejor, la gran virtud teologal, es la caridad, es el amor. Cuando alguien vive el amor profundamente, ¿no está acaso testimoniando implícitamente, primero, una fe en que Dios ama a todos, aunque no conozca al Dios de Jesucristo, y que Él quiere de alguna manera ser brazos, manos de Dios para manifestar ese amor a todos? ¿No está acaso? Se lo plantea, ¿no? Y entonces llega a decir esto, hay quienes llegan al estado de justicia por la fe, y este es el camino paradigmático, pero hay quienes llegan al estado de justicia por otro camino, que es el camino del amor. Y me acuerdo de una frase
de San Pablo a los tesalonicenses, en la primera carta. San Pablo a los tesalonicenses, personas que recién se habían convertido en cristianos, les dice, escuchen, y en cuanto al amor no tengo nada que decirles, porque Dios ya les enseñó a amarse. Opa, hace un mes que se convirtieron, ¿y Dios ya les enseñó a amarse? ¿O ese Dios ya les enseñó a amarse viene de antes? Dios hay a mucha gente a quien ya le enseñó a amar, aunque todavía no hubo nadie que le enseñó a creer. Miren qué interesante, ¿no? Y la Virgen sigue la agenda del amor en este caso. Persevera en el pedido implícitamente. ¿Por qué? Porque no está siguiendo la agenda de la razón teológica que había esgrimido Jesús para no intervenir. La razón teológica era: mi hora no ha llegado todavía. María no se suma a la razón teológica, se suma a la razón caritativa. Hay que hacer algo por estos pobres. Hay que hacer algo por ellos. Y va a suceder, aunque no sé cómo. Porque fíjense, María no pauta la solución. Simplemente dice, la solución está en hacer todo lo que Él les diga. Pero persevera en el pedido, movida por el amor, por la razón, no la razón teológica, que es más intelectual, sino por la razón caritativa, que es más del corazón. Primer plato, entonces, voy a aprender a decir que no. Digan, voy a aprender a decir que no. Segundo plato, voy a seguir la agenda del amor. A ver, cada uno tiene que identificar lugares, tiempos, circunstancias en donde podemos hacer primar la agenda del amor en nuestra vida. ¿Cuántas personas que sufren están cerca de nosotros? En el trabajo, en el barrio, en la familia, una llamada de teléfono, una visita, una palabra a alguien que uno ve en la estación sufriendo, llorando. Es decir, no vivir en la agenda de la indiferencia y del sálvese quien pueda, sino en la agenda del amor, de la solidaridad, del cariño hacia los demás. ¿Amén? Y el tercero es el postre. Pero el postre es... No, este postre es... No. Tienen que prestar... A ver, ¿cómo están? ¿Están dispuestos a prestarme atención? Porque cuando yo entendí esto se me rompió el casquete acá. ¡Poc! Se me despegó el occipital y... Bien. Tiene que ver con la palabra... Así manifestó su gloria. O sea, el texto del Evangelio termina diciendo, así manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. ¿Sí? Su gloria. Primero, vamos a ver varios detalles acá. Primer detalle, Jesús dijo a los servidores, llenen de agua esas tinajas. ¿Y los servidores qué hicieron? La llenaron. Hay un detalle, dice, la llenaron hasta... Es decir, cumplieron así, ¿viste? Uno puede decir, llename las tinajas. Bueno, la llenamos así nomás, un poquito, bueno. No, dice que la llenaron hasta el borde. Después les dio otra orden, saquen ahora y lleven al encargado del banquete. Así lo hicieron. El encargado probó el agua cambiada en vino y dijo, bueno, etcétera. Ya lo conocen la historia. Primero, Jesús estaba en esa fiesta de bodas. ¿A título de qué? ¿Cómo? Repitan, invitado. ¿A título de qué? Bien. Vos cuando sos un invitado, ¿qué haces? ¿Te pones a dar órdenes? Bueno, hay personas que sí.
pero no están acá. No vinieron hoy. O sea, no. Cuando estás de invitado, estás de invitado. Te sentás tranquilo, comés, disfrutás de la fiesta, etc. No te pones a dar órdenes, no te pones a pautar lo que hay que hacer. Bien, Jesús se puso a pautar lo que había que hacer, a dar órdenes. Detalle. Segundo detalle. Las órdenes que dio Jesús no fueron órdenes, por decirlo así, ocasionales, que desviaran por un minuto la atención de lo que los servidores tenían que hacer. Había que llenar 6 tinajas de piedra que contenían ¿cuántos litros cada una? ¿Cuántos litros suman 6%? ¿Qué nivel? Estamos re... ¿Cómo se nota que los argentinos con la cuestión de la inflación hemos aprendido a calcular rápido? No, gracias a la inflación tenés menos, ¿viste? Engangrenado el cerebro. Engangrenado no, ¿viste? Cuando el engranaje, crac, 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 tenés aceitado, ahí está. Tenés aceitado el cerebro. Bien, 600 litros. Bueno, digan, acá tenemos una tinaja que tendrá 50 litros. 50 litros. Vamos a tomar noción de la 50 como mucho, porque son 3... 50, ponele 50. ¿Cuánto de grande con respecto a esta tinaja tiene que ser de 600 litros? O sea que multiplica. Hay 12 veces más grande que esto. A ver, vamos a poner así de alto. ¿Me siguen? 600 litros. Bien. ¿Me siguen? Bien. ¿Vamos mesurando lo que significan 600 litros? No, 100 litros cada una, o sea, el doble de esto. Pero eran 6, perdón, me confundí. 6 de 100. ¿Qué hicieron? Abrieron la canilla, pusieron la manguera. Y no. ¿Cómo habrán llenado las tinajas? ¿Cómo? A ver. ¿En qué llevaban el agua? En baldes o en cubos. Bien. ¿Y a dónde iban a buscar el agua? A un pozo. ¿Los pozos estaban dentro de las ciudades o afuera? Acuérdense el pozo de Jacob donde fue la samaritana. Yo estuve en la ciudad de Caná, de Galilea. Estuve ahí, por la gracia de Dios, 2 veces, gracias a Dios. Estuve en el lugar donde hicieron la festichola, hay una iglesia al lado. Está muy lindo ese lugar. Pero está en una parte que hay que subir. No tenés que caminar por toda una calle larga, subiendo. Las afueras de la ciudad, ponele que haya hasta el pozo más de 1000 metros, más de 1 kilómetro. O sea que para llenar esas tinajas, los servidores tuvieron que ir con los cubos, 1000 metros en bajada, más o menos, de la manivela, bajar el cubo, sacar agua, generalmente 2 cubos. Ponele que cada cubo tuviera unos 15 litros de los que llevaban, 15 y 15, un palo. 30 litros por viaje. ¿Cuántos viajes tenés que hacer? 20 viajes. 20 viajes, ponele que no era un solo servidor, ponele 3, 4. Así que 20 viajes bajando, subiendo, vaciando. ¿Me siguen? ¿Cuánto tiempo llevó hacer toda esa campaña de llenar las tinajas? Horas.
No, porque las fiestas duraban varios días, así que en ese sentido, pero horas. Eso no se hace en un ratito. O sea, Jesús se puso a dar órdenes que implicaron desviar la atención de los servidores de las pautas establecidas tanto por el novio como por el padre del novio como por el encargado del banquete. De repente Jesús asume un rol de autoridad que implica estas tres figuras de autoridad. En primer lugar el novio, en segundo lugar el padre del novio, porque ahí el padre del novio era el que cortaba el bacalao, ¿sí? Siempre los viejos son los que tienen la plata, ¿viste? Es así. Y el propio encargado del banquete, que era una persona contratada, pero evidentemente que tenía autoridad. Vamos a ver un poco. Empieza a manifestarse la gloria de Jesús, del Señor, cuando Él sale del rol de invitado y se sitúa a sí mismo en un rol de anfitrión. Y acá hay una primera, si la gloria, si querés que la gloria que Dios quiso que brille en tu rostro se manifieste, tenés que salir del lugar de invitado. No sos un invitado a la vida, sos un anfitrión de esta vida. Amén. Decile al que tenés al lado, salí del lugar de invitado y ponete en el lugar de anfitrión. Ponete en el lugar de... Ojo, el anfitrión es el que recibe las críticas y las cachetadas. ¿Estamos? ¿O no? Porque el que está escondido, pero el que está expuesto. O sea, y expuesto a las críticas, expuestos a las burlas, expuesto a la incomprensión. ¿Se dan cuenta? Digan, salir del lugar de invitado y ponerse en el lugar de anfitrión. Segundo, para que se manifieste la gloria, Jesús hace valer criterios diferentes. Digan, criterios diferentes. El criterio que primaba, ¿cuál era? Siempre se sirve primero el buen vino y cuando todos han bebido bien se trae el de calidad inferior. Ese era el criterio. Un criterio práctico, por decirlo así. La gente una vez que ya tomó y tomó y tomó, ya perdió la sensibilidad que tiene al principio y también la compostura. ¿O no? Siempre se sirve primero el buen vino y cuando... Jesús no trajo el buen vino ahí. Trajo el buen vino al final. Lo sancionó con la autoridad judicativa que tenía el hombre encargado del banquete. Tú has guardado el buen vino hasta este momento. Primero, digo, si querés salir, si querés que la gloria brille, salí del lugar de invitado y ponete en el lugar de anfitrión. Segundo, hacé valer criterios diferentes. ¿Cuántos criterios tarados, pedorros, estúpidos, vulgares, y no sé, varios adjetivos más podríamos decir, pululan en la vida cotidiana? Ser vagos, no vamos a trabajar, la vagancia, a ver, ¿cuántas series? Pareciera que hoy hay una competencia a ver quién mira más series de Netflix. Pareciera, porque todo el mundo mira series de tantas cosas diferentes hay en Netflix. Yo no tengo Netflix, entonces ¿qué? No vivo, al contrario, no tengo tiempo para mirar tanta televisión. Miro a la noche un ratito, pero si me tuviera que enganchar en las... ¿Dónde saca la gente tanto tiempo? O sea, está... ¿Sabe?
Que no conste, la gente está boludeando todo el tiempo. Perdón que lo diga con esta palabra, pero no hay otra palabra para decir el estado de ebriedad y de aturdimiento y de ataradamiento, ¿viste? Porque es un proceso de de taradarse, entaradarse, qué sé yo cómo llamarlo. Cambiar los criterios. A ver, ¿qué criterios? El buen vino. Yo tengo que dar un bien. Yo tengo un bien para compartir. Esta conversación es muy vulgar. Vamos a tratar de levantar la puntería. Esta preocupación desconoce la providencia de Dios. Vamos a levantar la puntería, un nuevo criterio para pensar, un nuevo criterio para conversar, un nuevo criterio para trabajar. Mira, vamos primero a hacer lo difícil y después lo más fácil nos queda y lo hacemos al final. Ejemplos, no estoy dando ejemplos. Digan, si quiero que la gloria que Dios puso en mí brille, tengo que cambiar de criterios. Nuevos criterios. ¿Me siguen o se me durmieron? Mirá el que tenés al lado y decís, mirá que todavía falta un poquitito, pero lo que viene todavía es más lindo, van a ver. Y esto último es extraordinario. La gloria. Escuchen bien, les dije hace un rato de la hora, ¿se acuerdan que la hora es la hora de la pasión? Tengo que enseñarles esto para que se entienda lo que voy a decir. Ustedes saben que en los 3 evangelios de Mateo, Marcos y Lucas se narra la institución de la Eucaristía. O sea, Jesús en la última cena tomó pan, lo partió, esto es mi cuerpo, etc. ¿Se acuerdan? En el evangelio de Juan no se narra la institución de la Eucaristía. Un detalle. Pero el Evangelio de Juan tiene 2 milagros referidos a la naturaleza que son un anticipo profético de la Eucaristía. El primero, o el más obvio, es el que está en el capítulo 6, la multiplicación de los panes, que luego está proseguida por un largo discurso eucarístico de Jesús. O sea, la multiplicación de los panes es un anticipo profético de la institución de la Eucaristía. De hecho, Jesús tomó pan, lo partió y lo dio a sus discípulos. El mismo gesto que Jesús tiene en la Eucaristía. Pero Juan, el evangelista Juan, no le alcanzó con hacer un anticipo profético de la Eucaristía en el milagro de los panes. Quiso hacer un anticipo profético de la Eucaristía con el vino, que es el otro gran signo de la Eucaristía. En el capítulo 6 multiplicó el pan. En el capítulo 2 multiplicó el vino, y no cualquier vino. Lo que Jesús estaba haciendo era anticipar la Eucaristía. O sea, los que estaban ahí no lo sabían. Me venía esta imagen, escuchen bien. A veces tenemos flashes respecto del pasado y a veces acontecen flashes en nuestra vida, en nuestra mente, y el Espíritu Santo los provoca muchas veces respecto del futuro. Flashes, es decir, de repente sucede una imagen en nuestra imaginación y nos damos cuenta de que esa imagen tiene un carácter especial, que no es un recuerdo circunstancial o una imagen, un recuerdo de una foto o de una película o de algo, que esto es algo diferente, esto es algo muy diferente, es como un flash, como una luz, y podemos entender, si nos dejamos guiar por el Espíritu, que esa luz se refiere en parte a nuestro futuro.
Estoy cada vez más convencido de que Jesús, cuando multiplicó el vino, pensó en algo más grande que el vino. Pensó en una copa en la cual el vino sería su sangre. Y pensó todavía en algo más grande. Y para eso voy a decir algo que decimos acá en la misa. Antes de comulgar decimos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado. Felices los invitados a la cena del Señor. Digan, felices los invitados a la cena del Señor. Ustedes saben que esa frase está tomada del libro del Apocalipsis. El libro del Apocalipsis es el último libro de la Biblia. ¿Saben cómo es literalmente esa frase? Felices los invitados al banquete de bodas del Cordero. Literalmente, la frase dice eso. Felices los invitados. ¿A dónde? Al banquete de bodas del Cordero. De repente, Jesús no está pensando solo en salvar la fiesta del bochorno de no tener vino. Jesús está viendo en ese vino la copa de su sangre en el Calvario, pero está viendo el banquete de bodas del Cordero, cuando la esposa Iglesia sea la alegría del esposo Cristo y sin sombras, sin pecado, sin deudas. De repente, la gloria no es simplemente el milagro de cambiar el agua en vino, que por supuesto lo es, pero es la gloria de lo que Jesús habría de hacer y de lo que hará. Termino. Lo que está sucediendo ahora es más grande que el milagro de Caná. En la misa estamos viviendo aquello que Caná aludió como una profecía, anunció como una profecía. Lo que profetizó Jesús en Caná, lo estamos cumpliendo ahora. Y es mucho más grande cambiar el vino en la sangre de Cristo que cambiar el agua en vino. Amén.